Entonces, para esta parte del curso, les decía, tenemos que hablar sobre el sistema cardiovascular y grandes vasos, tanto de eh, cuello como cabeza, ¿vale? Entonces vamos a ir, en la sesión pasada ustedes hicieron el análisis embriológico de cómo se desarrollan estos grandes vasos. Ahora vamos a hablar sobre la situación anatómica de estos grandes vasos que dan irrigación. Acuérdate, cuando hablamos de irrigación, hablamos del término de aporte sanguíneo a un tejido en especial, ¿sale? Entonces, como recordarán, la arteria principal que se encarga de surtir sangre a toda la economía, a todo nuestro sistema eh, corporal es la arteria aorta. La arteria aorta va a nacer específicamente del ventrículo izquierdo, recuerda. Y hacemos ese hincapié en el sentido de que todos y cada uno de los vasos que salen o llegan a nuestro corazón van a estar ubicados hacia la base, ¿vale? Entonces, el ventrículo izquierdo va a tener su orificio de salida hacia la pared superior e interna para dar cabida al orificio aórtico. Entonces, aquí está nuestra aorta, ¿no? El edificio, la parte inicial de nuestra arteria de mayor calibre, que es la que recibe todo el impulso de presión por parte del ventrículo izquierdo. Esta arteria aorta es la arteria de mayor calibre, de mayor grosor, y va a estar extendiéndose prácticamente desde su nacimiento en el ventrículo izquierdo hasta toda la cavidad torácica y hasta la cavidad abdominal, prácticamente 2 o 3 centímetros por arriba de la cavidad pélvica. Prácticamente recorre todo lo que es cavidad torácica, cavidad abdominal, y a partir de ella empiezan a salir todas y cada una de las salientes que tiene que ver para la distribución de sangre a todo nuestro organismo. Cabe mencionar entonces que una lesión en esta arteria pues prácticamente es mortal, porque el flujo de sangre es aproximadamente entre 12 y 14 litros por minuto. Es prácticamente una fisura en la arteria aorta, en 3 minutos, 2 minutitos, ya estaríamos en choque hipovolémico. Ahora vamos a hacer una comparativa en el sentido de que esta arteria, algo así como si hacemos un símil de un río, este, eh, como si fuera un río, este río va a tener un caudal, va a tener un, este, un recorrido a lo largo de un terreno, perdón, y entonces a lo largo de este caudal o de este recorrido va a tener diferentes afluentes o salientes, ¿no? Va teniendo salientes a lo largo de este recorrido. Esos salientes que van en su recorrido los vamos a llamar colaterales, ¿sí? Ejemplo, si el río va del punto A al punto B, en ese punto de recorrido tiene salientes o afluentes ese río principal, todas y cada una de esas que van saliendo en ese recorrido se van a denominar ramas colaterales. En cambio, cuando llega al punto B o al punto de finalización esta arteria específica y todavía se ramifica en algunas otras arterias de menor calibre, estas se van a denominar arterias terminales. Entonces, todas las arterias que vamos a hablar en este momento, vamos a hablar de arterias colaterales y tendrá arterias terminales. Pero a su vez esas arterias colaterales secundarias también pueden tener colaterales secundarias y terminales secundarias. ¿Sí me explico? Algo así también como un árbol, donde el tronco principal va a ser nuestra aorta, las primeras siguientes ramas van a ser las colaterales primarias, esas ramas se vuelven a ramificar en colaterales secundarias, colaterales terciarias, colaterales cuaternarias y hasta las arterias terminales o finales, ¿vale? Entonces, haciendo esta aclaración, de todos modos, les repito, vamos a ir resolviendo dudas si es que las hubiera durante el transcurso de la sesión. Entonces, la primera parte de nuestra arteria aorta se divide, les decía,
en el nacimiento, inmediatamente después del ventrículo izquierdo, y va a tener un plegamiento o una forma de codo que, en forma de gancho, que va a dirigirse de manera antero-posterior, es decir, en el sentido de adelante hacia atrás, este pequeño gancho, en forma como de un bastón. Y entonces ese bastón va a recibir el nombre de arco aórtico, o como bien se denomina en la mayoría de los libros, es el callado de la aorta, ¿sale? Esta parte, esto, este pequeño plegamiento, callado de la aorta, ¿sale? Entonces, aquí es donde nos vamos a enfocar en este momento en el estudio de de lo que estamos, del tema que vamos a aprender. Entonces, lo voy a girar un poco. Recuerda cómo está la orientación de nuestro corazón, ¿sale? Entonces, no se nos pierdan, solamente voy a hacer un ligero giro para que podamos comprender un poco mejor la disposición. Si se dan cuenta, esto es lo más anterior y esto es lo más posterior. Solamente voy a hacer un giro. Entonces, verán, entonces aquí en nuestro callado de la aorta, que empezamos a ver las tres primeras colaterales de la misma arteria. Les repito, eso es lo más anterior, medio y lo más posterior del callado de la aorta. Esas tres primeras colaterales van a recibir nombres específicos, y a partir de estas tres es donde van a partir las arterias que nos vamos a interesar para este estudio, que son las arterias de cabeza y cuello. Entonces tiene una variante anatómica. Entonces, empecemos primero. Entonces, vemos aquí entonces, vean, de estas tres primeras confluentes, la más anterior y un poco, digamos, tirado hacia el lado derecho, va a ser el denominado tronco brachiocefálico, o también denominada arteria innominada, ¿sale? Después, en la parte media de este callado aórtico, vamos a encontrar la arteria carótida primitiva común izquierda, en la parte media. Posteriormente, hacia lo más posterior de este callado aórtico, vamos a encontrar la arteria subclavia izquierda, ¿sale? Aquí hay donde es la variante anatómica. La arteria de este tronco brachiocefálico va a partir la arteria subclavia derecha, vean, prácticamente, y la arteria carótida primitiva común derecha. ¿Por qué es importante? Las arterias subclavias, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, son las que se van a encargar de dar la irrigación a los brazos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Las arterias carótidas primitivas, tanto izquierda como derecha, son las que van a dar irrigación a estructuras del cuello y cabeza. Por origen anatómico, vean, aquí les voy a seleccionar las dos. La arteria carótida primitiva del lado derecho tiende a ser más corta, puesto que nace del tronco brachiocefálico. Y la arteria carótida común izquierda es más larga porque nace directamente del callado de la aorta. Entonces, esa es la primera distinción anatómica entre las dos. ¿Cuál es? La arteria carótida primitiva común izquierda es afluente directa del callado de la aorta y por ende es más larga, y la arteria carótida primitiva del lado derecho es colateral del tronco brachiocefálico y por ende es más corta, ¿sale?
Entonces, vean, tiene aquí sus diferencias. La carótida primitiva derecha es más corta, ya lo habíamos platicado, y prácticamente va a estar en conjunción o en contacto con el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sale? Entonces, vean, aquí ya muy corto. Recuerda que el músculo esternocleidomastoideo es el músculo que más importante de la región lateral de nuestro cuello, el que se encarga de la movilidad del mismo. Entonces, prácticamente la derecha va a estar en contacto con la parte posterior de este músculo esternocleidomastoideo, ¿sale? Por la disposición en la que se encuentra. Por en cambio, la carótida primitiva izquierda discurre un tanto más paralela hacia la tráquea, ¿sale? Y por detrás del esófago. Y va a ir trabajando, va a ir discurriéndose entre la tráquea y el mismo por parte de un nervio llamado nervio recurrente izquierdo. Esas son las variantes. ¿Por qué? Porque acuérdate que la disposición es así. El corazón está en esta posición, ¿sale? Entonces, ahí hay una variante anatómica en cuanto, también tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en cuanto a las relaciones anatómicas, ¿vale? Okay. Luego, entonces, pongámonos de acuerdo. Estas dos son las arterias carótidas primitivas, tanto derecha como izquierda. A partir de estas dos, es, vamos a ver, aquí vemos un poquito. A partir de estas dos es donde van a surgir las dos arterias principales que tienen que ver con la irrigación de corazón, digo, de cuello y de cabeza, que son las arterias carótidas, la externa como interna. Entonces, vamos a observarlas. Vale. Entonces, aquí vemos dos carótidas. Vale. Entonces aquí los vemos las dos. ¿Vale? Nuestras carótidas primitivas, derecha e izquierda. Aquí ya vemos cómo se bifurcan en carótida externa del lado derecho, carótida interna del lado derecho, carótida interna izquierda, carótida externa izquierda, ¿sale? Entonces, prácticamente la que nos vamos a interesar en estos momentos son nuestras carótidas externas, porque son las que se encargan de la irrigación a la cavidad oral en la región anterior de nuestra cara, que es el área de trabajo de ustedes, prácticamente, ¿vale? Entonces, sí me es importante este tema que lo manejemos adecuadamente, porque toda esta información les va a ser útil primero para sus técnicas de anestesia, ¿no? Que ustedes sepan la relación entre los nervios con las arterias que están en la región, y después para que sepan la irrigación de los diferentes tejidos que ustedes van a, van a intervenir de manera quirúrgica, sobre todo en cirugías dentoalveolares o cirugías de terceros molares, ¿vale? Entonces, la carótida externa, decíamos, corresponde a las arterias de la cara y de los tegumentos de la cabeza, ¿vale? Pues va a surgir una vez que se separa o se divide la arteria carótida común, tanto del lado derecho o la del lado izquierdo, ¿sale? A partir de dónde se da esta bifurcación, vamos a poner límites. Entonces vean acá.
Entonces, la que está de azul es nuestra arteria carótida externa. Esta es nuestra carótida primitiva, carótida interna, carótida externa. Entonces, ¿dónde se da la bifurcación? Primero, en su límite inferior, a la altura del borde superior del cartílago tiroides de la laringe. A partir de ahí, va a tener una dirección hacia arriba y hacia dentro, hasta terminar a la altura del cóndilo de la mandíbula. Entonces, el origen puede variar un poco. Si lo hacemos proyección anterior, es en el cartílago tiroides de la laringe. En proyección posterior es aproximadamente entre la primera, segunda, tercera, a partir de la cuarta vértebra cervical. En la proyección posterior es donde se hace la bifurcación. Puede haber variantes anatómicas. Normalmente entre un 35 y un 45% de todas las personas tienen esta presentación anatómica de bifurcación. Entonces decía, a partir de ese momento, la arteria se dirige en un sentido primero superior, anterior, después se vuelve posterior, ascendente, hasta llegar a la altura del cóndilo de la mandíbula, donde se separa en sus dos arterias colaterales, digo, terminales, y ahí sería el punto final de, este, de referencia para el trayecto de esta arteria carótida externa, ¿no? Ustedes dirán, es un trayecto un tanto corto, aproximadamente son entre unos 10 a 12 centímetros, pero veremos más adelante todas y cada una de las partes en la que la componen. Entonces, esta arteria carótida vamos a apreciar dos ramos principalmente, o dos porciones. El primer tramo va a comenzar en el borde superior del cartílago tiroideo hasta el cruce con el músculo digástrico, que sería en esta zona. Este primer tramo se llama región carotídea superior. El segundo tramo va a comenzar de esta zona, del ambiente posterior del músculo digástrico, cruza los músculos estileos, que son de la región faríngea, y para penetrar un poco por la parótida, que es la glándula salival primaria que encontramos en esta zona de aquí. Finalmente se va a bifurcar en dos ramas, que son la maxilar interna y la maxilar interna y la temporal superficial, a la altura de nuestro cóndilo del temporal. ¿Sale? Entonces, vamos entonces a hablar que nuestra arteria carótida externa, técnico, vamos a hablar entonces para describir que tiene 6 ramos colaterales. Van a ser las siguientes arterias, que son las que vamos a ir dilucidando a continuación. Hablamos primero de la arteria tiroidea superior. Hablamos de la arteria lingual, de la arteria facial, de la arteria occipital, hablamos de la arteria auricular y finalmente de la arteria faríngea inferior. Entonces son 6 ramas colaterales y vamos a hablar de 2 ramas terminales. Tiene 2 ramos terminales, que son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Entonces, a su vez, cada una de estas 6 ramas colaterales va a tener arterias colaterales secundarias y sus arterias terminales secundarias, las cuales iremos viendo cada una de estas 6. Perdón, aquí dice occipital, es occipital. Perdón. Y finalmente también hablaremos de sus arterias terminales, que son la maxilar interna y la temporal superficial.
las cuales a su vez también van a tener ramas colaterales y ramas terminales. ¿Cuál es la principal, la que nos vamos a enfocar en mayor medida? La arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna es la que vamos a colocar o a estudiar muchísimo más a profundidad. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de dar irrigación a la cavidad oral y a los órganos dentarios donde ustedes van a trabajar. Entonces, no quiere decir que las demás no sean importantes, pero pues vamos a hablar, digamos, un poco más someramente. Y la que nos enfocaremos más a profundidad, más así que la maneje de la Z, es la maxilar interna. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, No, vamos a no, empezar. profe, se desconectó mi internet, ya no escuché. Bueno, no te preocupes, ahorita les decía, el video lo estoy grabando, entonces, si había alguna duda, ¿no? Yo sé que tenemos a veces problemas de conectividad, y por eso también el afán de que ustedes tengan los recursos lo disponibles la mayor del tiempo posible para poder trabajar adecuadamente. Ok, gracias, profe. Sí, no te preocupes, estamos a la orden. Bueno, entonces, seguimos. Esta es la que nos interesa, ¿vale? Voy a borrar de este lado las demás arterias que en su momento no vamos a ocupar. A partir de este momento, prácticamente lo que hablemos del lado derecho se aplicará hacia el lado izquierdo. Para que no nos haga mosca. Entonces, la primera arteria que vamos a estudiar es la arteria tiroidea superior. Entonces, voy a subir aquí esto. Sale. Entonces, la arteria tiroidea superior, esta que estamos viendo acá, dice que es una arteria que va a nacer prácticamente inmediatamente por encima de la bifurcación. Aquí vemos nuestra arteria carótida primitiva y aquí es donde se separa en la carótida interna y carótida externa. Entonces la tiroidea superior prácticamente se origina inmediatamente superior a la bifurcación de la carótida común. ¿Sale? Primero, entonces, desde su origen, esta arteria se va a dirigir primero hacia adelante y hacia abajo y hacia adentro para dirigirse hacia la zona de nuestra laringe. Toda esta zona es nuestra laringe, donde se va a ir distribuyendo para la irrigación. ¿Sale? Va a estar en contacto prácticamente con algunos músculos constrictores de la faringe, ¿vale? Y va a estar cubierta por la aponeurosis superficial del cuello. Esta arteria tiende a ser un poco más superficial, solamente hay un pequeño músculo aquí que lo cubre, que es el platisma del cuello y la aponeurosis del cuello, ¿sale? Entonces, para estudiar esta arteria, vamos a hablar también de sus ramos colaterales y de sus ramos terminales. Entonces, de sus ramos colaterales de esta arteria, vamos a hablar de la arteria esternocleidomastoidea, vamos a hablar de la arteria laringea superior, de la arteria laringea inferior, ¿vale? Y vamos a hablar de tres ramos terminales. Ramas terminales, que son la rama interna, la rama externa y la rama posterior, ¿sale? Entonces son tres ramas colaterales, tres ramas terminales, ¿vale? Pues, entonces, primero, la arteria esternocleidomastoidea.
que es la primera colateral. Esta se va a dirigir hacia abajo y después de cruzar la carótida primitiva y la yugular va a alcanzar el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, prácticamente recuerda que aquí estaría nuestra músculo esternocleidomastoideo. Entonces, prácticamente esta arteria entonces aquí nuestra arteria esternocleidomastoidea tendría que dirigirse en un sentido externo y de manera inferior para deslizarse sobre la cara interna de nuestro músculo esternocleidomastoideo y dar irrigación al mismo. ¿Sale? Luego, la arteria laringe superior se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro. Se introduce entre los músculos tiroideos, que son músculos de esta zona, y la membrana tiroidea, es decir, esta membrana que va en la laringe. Entonces, prácticamente la laringe superior va a tener esta descripción y se introduce en esta membrana, ¿sale? Para dar hacia la parte interna de la laringe y dar irrigación en lo que es la glotis y la epiglotis, que son las cuerdas vocales, por decirlo así. Finalmente, la arteria laringe inferior recorre hacia abajo entre los músculos esternoioideo y tiroideo, igual a nivel de la membrana cricotiroidea, se anastomosa con la del lado opuesto. Entonces, esta es la arteria laringe inferior, se dirige hacia la parte inferior de la laringe, hacia esta membrana entre el cartílago tiroides y cricoides, y se va a unir con las arterias del otro lado para dar irrigación a la parte inferior de nuestra laringe. Vamos a hablar entonces de las tres ramas terminales, que son la rama interna, externa y posterior. La rama interna va a marchar por el borde interno de la glándula tiroides. Aquí estaría nuestra glándula tiroides. Un momento. Entonces, la rama interna tendría que ir en este sentido para poder dar irrigación hacia nuestra glándula tiroides que está acá. Luego, la rama externa irriga la cara externa del lóbulo tiroideo, igual aquí en este sentido. Y finalmente la rama posterior, que va a estar entre la tráquea y el cuerpo del tiroides, distribuyéndose en la parte posterior. Esta tendría que irse hacia esta zona de aquí. ¿Vale? No es complicado, ¿no? Son las ramas tanto colaterales como terminales de la arteria tiroidea superior. ¿Vale? Me quedan 4 minutos de la sesión, la voy a dar por concluida y en este momento les vuelvo a generar el nuevo link para que podamos seguir trabajando. ¿Vale? Entonces no se me esperen, en 3 minutitos les mando de nueva cuenta el link de conexión para que podamos analizar las siguientes arterias de este. ¿Vale?